Cuando vos practicás magia ceremonial, ¿sí? La relación con Dios, la relación con la fe es diferente. La fe pasa a ser entendida de otra manera. La fe es una cosa de gente que empieza con la espiritualidad, la mayoría de las personas. Son pocas las personas que se dedican a la espiritualidad propiamente dicha, sin importar el país o región. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, la magia, la brujería, la religión, más allá de la satisfacción espiritual que te puede producir, hace que la mayoría de las personas lo que busquen es salud, dinero y amor, bienestar. La gente en general no pide trabajos porque quiere a una entidad. Lo que pasa es que aquellos que quieren una entidad, ¿sí? Que aman a una entidad, tienen sus testimonios. Y hoy vamos a ver varios testimonios en voces híbridas de personas reales, ¿sí? Que están en mi grupo privado de Telegram, ¿sí? Que en este momento no estoy aceptando miembros, hay solamente 191 personas en mi grupo de Telegram. Si quieren agregarse, pueden agregarse, van a tener que esperar, porque en general me gusta trabajar con grupos pequeños, ¿para qué? Para que se vuelvan sólidos. Y ahí tenés de todo, tenés amigos, tenés enemigos, pero todos los días hay conversaciones. Por lo cual, en ese grupo, otros colegas, otros practicantes de la magia, contaron sus experiencias con el santo. También vamos a tener otros testimonios relacionados con las enseñanzas de magia ceremonial que estoy dando, ¿sí? A distintas personas en el planeta. Hashtag San la Muerte, testimonio sobre San la Muerte, que era lo que estaban pidiendo, ¿sí? Contanos cosas, ¿sí? De testimonios, tanto con el santo en el culto criollo como en la doctrina unificada. Mi nombre es Pablo Barrera, títulos... De María, Asunción, Buenos Aires. Testimonio de Nelson Sánchez. Mi testimonio es el siguiente. San la Muerte sacó de mi vida todo aquello que no me sumaba, gente parásita que vivía y se alimentaba de mi generosidad y varios vicios. En cambio, me rodeo de personas como ustedes, que aunque no conozco personalmente, son sabias. Me inspiran a investigar, a ser curioso y a aprender. Nunca le pedí al santo dinero ni venganza. Hoy tengo a mi familia unida, trabajo, estudio música y artes marciales. San la Muerte me empoderó y me ayuda a ser mejor persona. Me imagino que debe tener unos fuertes brazos de tanto limar las asperezas en mi vida, y aún queda mucho por limar. Me gustaría cultuarlo de la manera que más le agrade. Le agradezco cada día por estar a mi lado y por escucharme. Confío en que Él sabe lo que es mejor para mí. Salve San la Muerte. Testimonio de Akira. Mi testimonio comenzó en abril de este año. Le pedí al santo que me ayudara a salir de la depresión en la que estaba, y lo hizo. Le estoy muy agradecida. Después de eso, volví a pedir su ayuda para alejar a vecinos enemigos, y los alejó. Más adelante, le pedí protección para mi casa, mi esposo y para mí. Siempre le cumplo, y Él me ha demostrado su presencia en mi casa y en mi altar. Este último favor lo pagué con castidad, como lo indica el libro del Maestro Pablo. Siempre le pago y Él nunca me ha fallado, aunque debo decir que el santo no cumple caprichos. Él actúa en el momento justo, ni antes ni después, y eso es muy justo. El amor que siento por Él es real. En una meditación, lo busqué y la señal que me dio fue un calor intenso, enorme. No quema ni daña, pero era Él. Mis emociones me lo confirmaron. Siempre que le pido, Él está para mí. Todo lo que se dice de Él es cierto, pero depende de cómo seas y de tu inteligencia emocional, así es como Él se manifiesta. Por eso es importante tener la intención de aprender y absorber lo que se dice en los videos y los libros. Todo eso es real. Mantengo siempre un plato de comida en su altar, y noto que el dinero me rinde más. El vodka y los cigarros que le ofrezco desaparecen rápidamente, lo cual me confirma su presencia en mi altar. Espero que esta experiencia con mi santo les haga ver la magia de otra manera, una ley, una magia, una doctrina. Mi Señor la Muerte es el Dios de dioses para mí, y creo que algún día podré ser un Dios igual que Él. Gracias, Maestro Pablo y Maestra Mariela, por todo lo que nos brindan. Muchas bendiciones. Testimonio de Franz Fiorenza.
Buenas noches a todos. Mi relación con la muerte siempre ha sido cercana, desde mi nacimiento y a lo largo de toda mi vida. Desde muy joven, he tenido inclinación por el ocultismo. En mi viaje espiritual he pasado por muchos panteones y corrientes mágicas, y en cada una de ellas, la muerte siempre estuvo presente con mayor fuerza que cualquier otra. No fue hasta alcanzar la madurez necesaria que pude contactar y conocer a Milam. Como no podía ser de otra manera, se presentó como una de las tantas manifestaciones de la muerte. Su guía ha sido y sigue siendo esencial en mi camino evolutivo espiritual. En cada cultura ancestral, en cada sistema, incluyendo el Sitra Ajra, aprendí a rendirle culto y trabajar en sus manifestaciones tanto masculina como femenina. Nunca lo hice desde la promesa, siempre desde el amor y la certeza. Solo una vez pedí por la salud de un familiar cercano, y en un solo día, ese familiar se curó como si nunca hubiese estado enfermo. Sin embargo, jamás tuve que pedir nada para mí. Ni en los peores momentos. Cada problema se resolvía, cada enemigo encontraba la desgracia, y cuando faltaba dinero, algo sucedía y la solución se manifestaba, sin que yo tuviera que solicitarlo. Pero mis altares siempre estaban atendidos, sin condiciones ni excusas, solo por convicción, deseo y amor. Como habrán notado, yo no me refiero a ellos como santos, me resulta difícil hacerlo, ya que los veo como dioses primigenios y absolutos. Sin embargo, respeto profundamente a quienes lo hacen, según su cultura y su folclore, dado que cada uno tiene su propio tránsito evolutivo. Sin más que agregar, y deseándoles un sendero próspero a todos, este es mi testimonio. Desde Córdoba, Argentina. Testimonios Luis Antonio Martínez Paredes. Buenas noches, maestro Pablo Barrera y señora Mariela. Mis saludos y toda mi admiración a ambos y a todos mis hermanos de la doctrina unificada. Les saludo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Mi testimonio sobre mi amado y venerado Señor la Muerte, a quien le debo mi existencia en este mundo, es el siguiente. Jamás me había llamado la atención mi amado Señor la Muerte, le tenía miedo por ignorancia. Siempre se me aparecía en imágenes y, aunque tuve la oportunidad de verlo en mis sueños y de que me diera la mano, siempre lo rechacé. Esto fue hasta el día en que él me salvó. Siempre me ha atraído investigar sobre lugares antiguos y exhaciendas de la época de la colonización española. Solía meditar en una de esas haciendas, que estaba cayéndose a pedazos debido a los saqueos y el tiempo. Un día, cuando iba camino a meditar, se me acercó un hombre que me desconcertó. Me miró y, elegantemente vestido, llevaba una gabardina negra y unos zapatos de charol bellísimos. Cuando se cruzó en mi camino, me dijo: «Ten, esto es para ti». Me entregó un dije del Señor la Muerte de plata, con hermosas piedras preciosas transparentes, y lo puso en mi mano derecha. Le dije: «No quiero ser grosero, pero no creo en esto y me desagrada esta imagen». Él me miró y respondió: «Acepta, porque a dónde vas lo vas a necesitar. Confía esta vez». Cerró mi mano con la suya, y me di cuenta de que llevaba un par de guantes de piel negra. Guardé la imagen en mi bolsillo derecho sin darle importancia y seguí mi camino. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando entré a meditar nuevamente en ese lugar. Como nadie solía visitarlo, me gustaba estar allí. Sin darme cuenta, en la parte trasera había un grupo del crimen organizado custodiando el lugar. Al parecer, lo habían comprado para construir una nueva hacienda. Mientras entraba, no me percaté de que ya había varios sicarios apuntándome. En ese instante, comencé a sentir que mi bolsillo derecho, donde tenía el dije de San la Muerte, se calentaba. Escuché a los sicarios decir: «Manténlo, ya no tiene por dónde salir». De repente, comenzó una ráfaga de disparos por todas partes. Corrí directamente hacia un monte que estaba detrás de ese lugar. Era imposible que saliera con vida, los disparos eran constantes. Sentí que en el lado donde tenía el dije me alcanzaba un tiro, pero por la adrenalina seguí corriendo hasta encontrar un lugar escondido en el monte. Cuando me aseguré de que nadie me seguía, me revisé y no tenía ninguna herida de bala. Mi bolsillo, sin embargo, seguía caliente. Saqué el dije y noté que no tenía ningún disparo en la pierna, pero el dije se había partido en dos, el cuerpo por un lado y la cabeza por el otro. Desde ese día comenzó mi amor por él.
Enterré ese dije en lo más alto del monte y sentí la necesidad de ofrendarle cigarros, un buen ron, agua ardiente y frutas. Ese fue mi acercamiento con el santo. Alabado sea mi Señor la muerte. Gracias por darme la oportunidad de compartir mi testimonio, hermanos de fe. Salve, San la Muerte, espíritu esquelético. Gracias, Maestro Pablo, por el espacio, y gracias también a la señora Mariela Brits. Saludos desde México. Testimonio de Lautaro Vaca. Hola, buenas noches a todos. Quería dar mi testimonio sobre el santo y sobre Pablo. Quiero agradecer profundamente a Pablo y a Mariela, especialmente por su disposición cuando mi abuela estaba mal de salud a causa del COVID. Acudí a ellos, y realmente me ayudaron en un momento tan crítico, sin pedirme nada a cambio. El sete de Alira se le apareció a mi abuela al día siguiente de pedir ayuda, y, poco a poco, comenzó a recuperarse, a pesar de que los médicos decían que el 80% de sus pulmones estaban comprometidos. Antes, la iglesia evangélica intentó ayudar a mi abuela, pero su estado empeoraba. Fue cuando Pablo y Mariela intervinieron que todo cambió. Hoy en día, mi abuela está viva gracias a ellos. Sé que, cuando se trata de salud, nada material o económico tiene el valor de la vida. San la Muerte es un santo verdaderamente milagroso. Él me ayudó a superar mi adicción a la cocaína y a estar donde estoy hoy. Me guiaba de una manera peculiar, hablándome en mi mente y diciéndome qué hacer. Muchas veces he reflexionado sobre por qué, siendo tan joven, con tan solo 20 años, me inclinaba hacia lo esotérico. No es normal que un niño sienta esa atracción hacia lo espiritual, pero ahí estaba. Pablo también me ayudó a descubrir que mi orisa es asojuano. Más tarde, al recibir la mano de Orula, me lo confirmaron, algo que, en teoría, solo los babalawos pueden determinar. Pablo ya lo sabía y me lo reveló. Como soy oturánico, capataz de Gun, sé que San la Muerte y esta doctrina no fueron algo al azar, sino algo marcado en mi destino. Pablo, realmente eres una leyenda. Estás presente en todas las religiones, seas el Dios que seas. Agradezco profundamente todo el conocimiento y la ayuda que compartes con el público. Salve San la Muerte, espíritu esquelético, y por supuesto, salve la doctrina unificada. Sede María, Asunción, Buenos Aires. Ahora bien, ya vimos algunos testimonios de personas que cultúan al santo y le pasan cosas con el santo, ¿sí? Pero ahora vamos a ver los testimonios de aquellos que practican magia ceremonial o que practican macumba y que a la vez son sanlamuerteros, ¿sí? Vamos a escuchar algunos audios también. Buenas noches, mi nombre es Nina, soy de La Paz, Bolivia. Bueno, es un tiempo que vengo trabajando con la doctrina unificada. Ya desde la primera semana mi madre dejó de tener desmayos y convulsiones. En la segunda semana los dolores, toda la carga que yo tenía en el cuello y en la espalda desapareció. Ha aumentado mi trabajo. Estoy conectando también con ancestros a quienes yo no he conocido, que están transmitiendo enseñanzas y también, bueno, los estoy reconociendo como tal, entendiendo mi linaje. También mi trabajo ha mejorado en el sentido de mi rendimiento y mis resultados, como así también en la cantidad de trabajo, la carga laboral que ahora tengo. Muchas gracias.
Soy la Daga Azul de Santiago de Chile, tengo 32 y pertenezco al Círculo de los 23. En estas últimas 3 semanas practicando la doctrina unificada han sido esclarecedoras. En la primera me di cuenta de cuán inmersa está la muerte en nuestro ser, no solo alrededor, sino de verdad dentro de nosotros mismos. En la segunda, la tristeza de entender que lo que creía saber no significa nada en comparación a lo que aprendí. Y en esta tercera semana, en realidad ha sido impotencia de la debilidad, junto con la decisión de cambiar. El santo ha aligerado mi vida en el sentido de que me siento más resguardada, que no estoy sola, que mi alrededor ya no me parece tan sofocante. Gracias a la doctrina, al santo y a Mariela, que hicieron posible todo esto, y obviamente a quien me enseñó. Bueno, acá Lucas de los 23 unificados de Pilar. Primera semana, cambios rotundamente importantes en cuanto a la visión de mi entorno, de mi realidad inmediata. Semana 2, cambios a nivel energético o como quieran llamarlos. Semana 3, una claridad absoluta en cuanto a mí mismo y mi entorno y la realidad, digamos, que me rodea. Así que no me queda más que agradecer primero al Señor de la Muerte, segundo a la doctrina unificada y también a Mariela por hacer esto posible. Nada, es impagable, es impagable. Salve el Señor de la Muerte. Soy Black Kingo, tengo 26 años de edad, vivo en la provincia de Heredia, Costa Rica, y pertenezco al grupo de los 23. Mi experiencia con el primer trabajo fue realmente fuerte, porque mientras se consumían unas velas, comenzaron a llegar unas sensaciones muy intensas a mi cuerpo, unas sensaciones de hormigueo, de calidad, aún las mantenía. Realmente fue una experiencia única y bastante potente. El segundo trabajo que realicé fue fluido, logré moverme y conseguir algunas cosas. Sin embargo, aprendí a tener paciencia y a consultar todo antes de realizarlo. Cuando realicé el tercer trabajo, mientras lo realizaba escuché cómo alguien pronunció mi nombre, pero realmente no había nadie físicamente. Comenzaron a llegar algunas visiones y pensamientos, como si no fueran míos. Fue una experiencia bastante interesante también. Esta semana he aprendido mucho. He aprendido a cómo proteger mi hogar, mi familia. Realmente estoy muy agradecido con estos conocimientos y agradezco a la doctrina unificada y a San la Muerte y a Mariela Brites por permitirme acceder a estos conocimientos que realmente son conocimientos sagrados. Los testimonios de magos son testimonios de personas que ya tienen un tránsito con esto, ¿sí? Que ya saben magia de antes de ver este canal, que ya practican la magia hace años, ¿sí? Y que han vivido un montón de experiencias con lo esotérico, lo oculto, lo espiritual, ¿sí? Lo supernatural, por decirlo así. Entonces, cuando una cosa es un testimonio de una persona que tiene una necesidad y el santo le responde, y otra cosa es cuando hay un testimonio de un mago. Pues bien, estas son algunas muestras de las cosas que produce esta casa cuando enseña el arte mágico. Nosotros formamos magos ceremoniales que se puedan desenvolver en el área del animismo latinoamericano. Es decir, enseñamos brujería y magia sudamericana integrada, ¿sí? Con una compatibilidad binaria completa con los sistemas cabalísticos circundantes en este mundo occidental en el que vivimos. Ejemplos, casos, cosas que ustedes querían escuchar o leer. Nos vemos la próxima semana con una nueva edición de Hashtag San la Muerte. Mi nombre es Pablo Barrera. Buenas noches y buena suerte.